¿Cómo están, queridos seguidores? Os quiero comunicar que estoy pensando abrir mi Patreon, pues YouTube no me permite monetizar mis vídeos, al clasificarlos de repetitivos y sin valor educativo. Y la verdad es que con un pequeño ingreso por subir mis contenidos me estimularían a ser más productivos y más constantes con ustedes. Por eso les preguntaré, ¿me apoyarían mensualmente con una pequeña aportación al Patreon? La meta mensual sería $50, y si ustedes están dispuestos a apoyarme, por favor déjenmelo saber en el comentario fijado. Hermoso palacio, ¿no lo crees, señor Chouri? Sonrió Bolík. Los guiaba al salón a través del vestíbulo, grandes columnas soportaban el peso de la edificación, en las cuales unos grabados de bestias peligrosas la decoraban, un gusto estrafalario. En las paredes colgaban un sinfín de retrato, de mujeres desnudas con sus pechos caídos de los cuales sus hijos amamantaban, otra de jinetes matando a un dragón de tierra, que sufría la desgarradura de su coraza y con frenesí intentaba escapar. Chouri atisbó todos esos detalles. Un tanto peculiar, contestó Chouri, observando en un lienzo a una joven de alrededor de unos 19 años, con sus manos amarradas en la espalda con sus propios cabellos castaños, unos hombres le alumbraban el rostro con unas antorchas, mientras le rasgaban el vestido de lana. Comprendo, se rió el consejero, usted es un rústico en lo que se refiere a las bellas artes. En una puerta derecha del vestíbulo, un hombre alto y delgado estaba recostado. Tenía puesto un traje blanco, con una camiseta negra debajo. Sus patillas largas le llegaban casi a la quijada que era pronunciada. Se hizo a un lado cuando los vio, murmurando maldiciones. Que no le engañe la apariencia, señor Chouri, dijo Bolík, mirando al hombre de aspecto relajado, que encendía un cigarrillo, a pesar de su actitud vulgar, común entre los mercenarios, Orimaka es un servidor competente y leal. Tales palabras no fueron creíbles para el exministro, dudaba si detrás de aquella persona de sonrisa burlesca hubiera semejante virtud. Con una cara de superioridad y mientras hacía mover una guadaña de vara larga, Orimaka miraba a Sasuke y a espear, como si determinara que él tenía mejores cualidades de combate. No era la primera vez que Sasuke miraba esa confianza. Los hombres de Orochimaru, sujetos que, tras una larga serie de modificaciones en su cuerpo, o por medio de sello maldito, desarrollaban una fe ciega en su nuevo poder y arrogancia por él mismo, ocasionándoles la muerte por subestimar a sus enemigos. Así, Sasuke se preguntó qué era lo que hacía sentirse relajado a Orimaka, una habilidad única, o, como discernía, una Teigu. La respuesta no le importaba. Estaba preparado para matarlo cuando Bolík decidiera terminar con la farsa. Pasaron a la sala, unos extravagantes candelabros cubiertos de oro les dieron la bienvenida. Cerca de una ventana, donde se podía contemplar la ciudad, había unos sillones de cueros rojos y costuras doradas. Salto de tiempo. Después, entrado un rato, en la que se hablaba de los cambios urgentes que ameritaba ya el reino, entraron las sirvientas de Bolík a danzar con pasos eróticos. Mujeres de variantes etnias y que reflejaban el hedonismo del amo. Velo de seda les cubría el rostro, el cuerpo casi desnudo arropados con unos brasieres y calzones. Los accesorios especiosos se dieron a notar, brazaletes de oro titilaban con la luz de los candelabros y la del sol, en sus cuellos delgados relucían cadenas del mismo material, de sus orejas pendían unos aros dorados. Por las miradas obsequiosas llenas de vanidad hacia el consejero, se eludía claramente que eran regalos de este, y más de unas de esas mujeres de voluptuosos senos lanzaban miradas indiscretas y cariñosas a Sasuke. Dos mujeres encargadas de servir el vino, llamaron la atención del ninja, las telas de su ropa eran más gruesas que las de sus compañeras y además que les cubrían más el cuerpo. El funcionario civil veía consternado cómo las mujeres coqueteaban con el religioso mientras llenaban las copas de vino, y cómo este último respondía halagando sus bellezas. Sorbió un buen trago de vino, tosió en falso para llamar la atención del consejero. Como decíamos, señor Bolík, dijo Chouri, recuperando el interés del religioso, el gobierno agobia a sus ciudadanos con impuestos elevados. Los más pobres se ven obligados a decidir a pagar impuesto a sus señores feudales y morirse de hambre, o no pagar y pudrirse en una celda. Se tiene que estructurar una nueva reforma en las que los ciudadanos estén contentos. El anciano le redirigió la mirada a Bolík, que con sus dedos giraba la copa de su vino. Frunció las cejas. Parece que este método no le satisface, ¿no? Me tomó el atrevimiento de decir que, a usted, en realidad, no le preocupa el interés público del pueblo. Se bebió la copa, y continuó. Así, ¿cuál es el motivo de requerir de mi presencia en su palacio, señor Bolík? Bolík por su parte hizo caso omiso de su pregunta.
Alzó la copa, la contempló y bebió de ella. Es el mejor vino de la ciudad. ¿Os gusta su sabor, señor Chouri? Este respondió que el vino sabía bien, pero que no sabía a lo que quería llegar. Muchos de los infelices que nos ocupa el día de hoy están privados de este sabor. ¿De quién crees que es la culpa? El actual reino ha desgraciado a sus ciudadanos, respondió el funcionario, con voz opresiva, viendo cómo el consejero absorbía el licor. El consejero del gran señor agitó la mano. Se sirvió más vino y al exministro que no negó la cortesía de su anfitrión. Se confunde, señor Chouri, la culpa recae en ellos al no poseer lo esencial para salir de su estado. Se acobardan en ser el primero en dar el primer paso, esperan que surja un primer revolucionario para caminar detrás de su sombra. En ese caso, espero que todavía falte mucho para que llegue ese revolucionario, dijo el anciano, ajuntando las manos y apartando la vista de las mujeres, que salían del cuarto. Bolík les había pedido que se retiraran. Las revoluciones engendran peores tiranos que los derrocados. Sin embargo, creer que es la única opción es un gran error, comentó Bolík, colocando la copa en la mesa para volverla a llenarla. Para eso existe la segunda opción, y cuales pocos están calificados de emplear. Segunda opción. Señor Bolík, esa es, sí, es efectivamente lo que está pensando. Con la cara sonriente el religioso se empinó la copa a los labios. El rostro de Chouri se torneó morado. Trabajar para la corrupción. Con un movimiento torpe, el exministro se irguió, empujando el sillón. Espear ya tenía la punta de la lanza contra la cara del religioso. Y Sasuke estaba sentado y espiando, por el reflejo de su copa de metal del vino que ni probó, a las 4 sombras a sus espaldas, que entraron al salir las sirvientas. Pero no se los tomen a mal, no saquen conclusiones precipitadas, repuso Bolík, con una amplia sonrisa, mencionaba solo una posibilidad. Padre e hija se vieron a la cara, considerando las palabras de Bolík, y cuando miraron que Sasuke no se alteró y seguía sentado, asintieron y se sentaron con calma. Lo dejaremos como tal, pero no vuelvas a generar incertidumbre, señaló Chouri. Solo el gran señor sabe que no fue mi intención. Lo dije porque le guardo cariño y no quiero que le pase nada malo por su imprudencia. Los ojos del exministro se agudizaron. ¿Imprudencia? Efectivamente, señor Chouri, usted tiende a confiar demasiado rápido en las personas sin estar al tanto de sus intenciones, dijo Bolík. Con la mirada, Chouri le dio a entender que no confiaba casi en él. El primer ministro tiene influencia a lo largo del reino y afuera, y se conoce lo peligroso que puede ser usted para él. Nadie dudará en ganarse el favor del ministro con su muerte. Señor Chouri, dude del gran señor, del amigo que le brinde ayuda, con nadie se puede estar seguro, dude hasta de mí, le sonrío. Y las sombras que se bosquejaban en la piel del metal y que pasaron de simples sombras a borrones sólidos, lo imitaron. Qué triste es el mundo en el que vivimos, añadió. Ya ves que para sobrevivir hemos de despojarnos de la confianza de los unos a los otros. Entre poco no marcaremos las diferencias que nos separa de las bestias. He aquí el error del actual gobierno, nos transforma en bestias. Se inclinó hacia el exministro. Pero verlo a usted, mi querido Chouri, me hace recobrar mi confianza que aún en el infierno que nos hallamos, y si no lo estamos ya vamos camino a ello, aún quedan hombres de honor y respeto. En hombres como usted se halla la salvación del reino. Y no tiene por qué recordármelo, repuso Chouri, que había notado la ironía del consejero en sus palabras, es mi deber como funcionario y más como ciudadano que ama a su reino. Nos une la devoción por el pueblo, señaló el consejero, echándose atrás y peinándose la barba. Esa elocuencia, dijo Sasuke, con los ojos cerrados, te favoreció para que el primer ministro te usará para controlar el culto del gran señor. Las miradas recayeron en él, pidiendo que se aclarase. Y si las expresiones de aquellos ojos no eran suficiente, Espear le dijo formalmente que se explicase. El ministro está convencido que los religiosos del gran señor se preparan para dar un golpe de estado, explicó Sasuke con frialdad, y como él está demasiado ocupado atendiendo al ejército rebelde infiltró en la sede del gran señor a un hombre de confianza. ¿Y qué pruebas tienes, mi querido joven? Preguntó el consejero, las miradas duras de Chouri y Espear no le incomodaban. Me acusas de un delito grave, de uno del que soy inocente. La misma pregunta que le hizo Bolík se las hicieron el rostro de Chouri y Espear, más ansiosos que el primero. Sasuke levantó la copa y se la acercó a Bolík. Veneno. A esta respuesta, Bolík estudió los ojos de Sasuke. Al final estalló en carcajada, aplaudiendo con entusiasmo. Os tomaba por devoto, reía Bolík, pero solo era que habías visto a través de mis engaños.
Viéndose en el umbral de la muerte, Chouri vertió el vino en el suelo mientras esforzaba a sus entrañas expulsar el veneno que invadía su cuerpo, con un arranque de tos. Espear se había bebido una copa, y a pesar del miedo que se la carcomía por dentro, no perdió su compostura de valentía. «Pero tú has bebido de la misma botella», le señaló a Bolík esperanzada mientras ponía sus ligeras manos en los hombros de su padre que no paraba de toser. «Fue después», dijo Sasuke, «al momento de servirlas agregaron el veneno. Recordad, Espear, que mientras las encargadas de servirnos de distracción con los bailes exóticos vestían poco, las que nos llenaron las copas de vino llevaban blusas de mangas largas y de telas gruesas, con un solo propósito, el de ocultar algo». El consejero hacía un gesto de llenar la copa vacía, pero la depuso en la mesa. «¿Qué piensas de mis chicas? Hermosas y peligrosas, ¿no lo crees, señor Chouri?» «Bastardo», murmuró el anciano, abatido y pálido. Manchas rojas por el vino se perfilaban en su pequeña barba. Aplicaba el viejo código. «El veneno es arma de mujer, y mujeres he utilizado para acabar con usted». Como si le pareciera aburrido continuar hablando con el exministro, se giró hacia el ninja. «Y tú, querido joven, tienes la astucia y el sentimiento del demonio», comentó Bolík divertido. «Considerando que estaba en tus manos, o mejor dicho pendía de tu lengua, la vida de nuestro amado Chouri te privaste en salvarlo. Me estás agradando, chico. De una forma te enteraste de mi relación con el ministro, y fui incapaz de envenenarte por tu perspicacia que tanto me fascina. Hombres con tu talento es lo que requiero, no bestias que solo saben combatir, como los que me envía el ministro». Sasuke advirtió en el reflejo de su copa que las 4 personas, que ya no eran manchas, se lo tomaron a pecho. 2, un hombre y una mujer, tenían sonrisas desdeñosas, mientras que los otros 2 les daba igual el comentario. Un compañerismo de ímpetu intachable se veía en los ojos del consejero al contemplar a Sasuke. «Sé que tu mente fría y analítica dedujo que bajo la gracia del ministro tendrías mejor negocio, y por cierto no se ha equivocado. A él le gusta estar rodeado de hombres de intrigas, y les paga bien sus servicios, al diablo el ministro, él anda sobrado de eso, pero yo no», le hablaba con cierta familiaridad. «Por lo tanto, sé mi mano derecha». El exministro dejó de toser, al comprender que era infructuoso el resultado, y miró los ojos oscuros de Sasuke, aún guardaba convicción que el chico no lo traicionaría. Su hija le apretaba los hombros, ella aparentaba serenidad, pero en el fondo tenía incertidumbre hacia Sasuke. Impasible, con una cara de cera, el chico preguntó mirando de reojo a Chouri. «¿Cuánto tiempo tardará el veneno en hacer efecto? ¿Os estorba tanto mi padre que ya no hayas la hora en que muera?» Espear perdió el control y se paró, con lanza en mano, e hizo un ademán de ir donde Sasuke, al sillón de al lado. El arranque de frustración que la cometía fue contenido por su padre, que la tomó de la mano y le murmuró que se tranquilizara. Se volvió a sentar cabizbaja, cerrando los puños. Bolík no le dio interés al pequeño número de padre e hija. «En 10 minutos», contestó el consejero. «Así que aceptarás mi oferta». La mirada que proyectó Sasuke en el consejero fue cortante y gélida. «No saques conclusiones precipitadas», dijo Sasuke. «Si os pregunté el tiempo, fue para calcular los efectos que tendrá en ti». De pronto Bolík respiraba con estertor, aquel ruido ronco y ansioso de respirar. Tenía las pupilas dilatadas y la cara perlada en sudor. Se enjuagó el rostro con la manga del alba. Con el dedo, el ninja indicó la copa vacía que estaba entre los dedos del consejero. «Observa», ordenó el chico. Como un mecanismo sin voluntad, Bolík bajó la mirada a la copa. Estaba rebosante de vino. Y la copa de Sasuke vacía. «Controlo el espacio-tiempo», explicó el ninja, cambiando las copas, «y esto no es ningún problema». En realidad, Bolík ya había ingerido la copa envenenada de Sasuke, en el derrame de licor celebrando el éxito de su empresa, la muerte del exministro. Porque al presenciar cómo el anciano sorbía el licor, él ya se hacía vencedor, sin conocer que Sasuke había realizado el intercambio. Y Espear, a diferencia de su padre, la prudencia o su instinto la hizo esperar que el consejero se terminara por completo la copa, y servirse otra para descartar cualquier ardid, haciendo que él efectuara el mismo cambio. Más tarde, al retomar el camino a la capital, Sasuke se lo revelaría a Espear por la insistencia de esta. Pero ahora regresemos a la escena actual, en la que el consejero sentía que el mundo se le caía encima. Tenía un aspecto frágil que no solo se debía a los efectos del veneno, sino también al de la fatiga mental. No había preparado un antídoto, y eso le pesaba en la mente. Con una respiración más estertorosa que la de antes y echando espuma por la boca, se levantó apoyándose en los brazos del sillón y ordenó, más que ordenar era como si ladraba. «Acaben con ellos. En especial con este mocoso».
Mientras Bolik se hundía en el sillón, las 4 personas que yacían ocultan a los ojos de Chouri y Spear se dispararon sobre ellos. Sasuke saltó de su asiento y se les puso enfrente, canalizó chakra de tipo rayo en las manos, y arrojó 1 millar de agujas eléctricas que se incrustaban en los brazos, manos, piernas, pies, perforando hasta enterrarse en los músculos y huesos de sus enemigos. Estos se detuvieron, quejándose del ardor. Pero uno de ellos, un hombre fornido, del doble de alto de Sasuke, de ojos inyectado en sangre, y calvo de la coronilla con 2 mechones de pelo a los lados y una cola de caballo, con el cuerpo bañado en sangre, por las heridas, corría hacia el exministro con el puño alzado. Chouri, pasmado ante el salvajismo de aquel hombre, únicamente lo contemplaba acercarse a él. Con un semblante decidido, Spear agarraba fuertemente la lanza, y atacó al hombre grande por el costado. El hombre tensó el brazo derecho, que le creció más de 2 tallas, y la hoja de la lanza vibró como si hubiera golpeado un muro de hierro. Le tiró un manotazo a Spear que lo bloqueó con su arma, pero la fuerza era demasiado para ella, que salió arrojada con todo y arma por los aires. Pegó la cabeza en la pared de la derecha, cerca de la puerta de la habitación contigua, y no reflejaba signo de ponerse de pie. A un paso del exministro, el hombre grande estiró el brazo y lo apresó con su gruesa mano, por la camisa. Se tronó el cuello, se pasó la mano por la calvicie, y luego levantó a su víctima y le miró a los ojos. Giró la cintura y echó el puño hacia atrás, respiró una bocanada de aire. Murmuró una oración y conectó el puñetazo que sonó con estrépito. La cabeza estalló, los sesos y las astillas del cráneo salieron desperdigados, en la mesa, en los manjares de Bolik que estaban en la mesa. La sangre salpicó la cara del anciano Chouri, que se hallaba sentado en la silla donde antes estaba el consejero, y tenía cara de espanto. Miraba con horror el cuerpo sin cabeza de su anfitrión, que la mano manchada de sangre del hombre grande no soltaba. La sangre manaba de las arterias de Bolik, una nueva fuente del vino carmesí que tanto amor le profesaba. Olvidémonos del pago, se rió una mujer de tez morena, el bueno de Sten se ha cargado a Bolik. No sé en qué momento intercambiaron de lugar, dijo Sten, confuso, arrojando el cuerpo de Bolik a un lado, vieron que tenía al exministro. Yo no mire ni una puta mierda, gritó un hombre de nariz larga. Era musculoso, pero perdía notoriedad por su postura encorvada, tenía cabellos en trenzas y de color azul gris, y con 2 flequillos a los lados de la cara. Ese cabrón me la pagará, perdí un ojo por su culpa. Le chorreaba sangre y un líquido viscoso en su ojo izquierdo. Con el otro observaba a Sasuke, sediento de venganza. Sten, termina con ese viejo de una vez por todas. Bolik ha muerto, comentó Sasuke, nada los obliga a continuar con su última orden. Cierra esa boca, pálido de mierda, replicó el hombre encorvado. La mujer de tez morena suspiró y se sobó el hombro. No solo fracasamos en proteger a Bolik, sino que uno de nosotros fue la causa de que le estallara la cabeza. Él ya era hombre muerto, objetó Sten. La muerte lo consumía por dentro. Ese detalle no nos favorecerá ante el ministro, le dijo la chica con voz amistosa y burlona. El primer ministro se pondrá furioso a recibir el informe. Miró a Sasuke con diversión y añadió, aún así, procura no aburrirme, hace tiempo que no pruebo el placer de combatir. Comenzó a hacer estiramiento. Se soltó la cola y su melena rubia bailó a su espalda. Que me corten un huevo si una pequeña herida me impidiera que lo mate, sentenció el hombre encorvado, chupándose la sangre de su ojo izquierdo, tenía la capacidad asquerosa para controlar a voluntad la lengua como Orochimaru. La piel de la chica emanó un líquido aceitoso, se inclinó hacia adelante, hacia el ninja, y en lo que dura un parpadeo, una patada viajaba directo a la mejilla del ninja. Sasuke paró la patada con el antebrazo, y la chica cuando tocó el piso desapareció. Entonces, unas ráfagas de punzadas volaron contra él, el hombre de un ojo le atacaba de una distancia que en todo cálculo debía estar fuera del alcance, pero sus miembros se alargaban y como navajas, cortaban el aire para abrirse paso a Sasuke. Con paso ligero, el Uchiha danzaba alado entre la lluvia de punzada. Ni un corte en la piel. Esto molestó a su enemigo que rompió a insultarlo. Pero Sasuke no tenía tiempo para realizar un contraataque, Sten con grandes zancadas se aproximaba hacia el exministro y únicamente la mesa frágil se interponía entre él y el anciano. Sasuke se intercambió con la mesa. Con la espada desvainada miró a los ojos coléricos de Sten, y le clavó la espada en el vientre. Sin embargo, era como si estuviera perforando un bloque de acero, la Chokuto no se abría paso a las entrañas. Sten, que había solidificado cada parte de su cuerpo, le sonrió, una sonrisa airosa y arrogante. Y alzó la mano derecha, lista para cegar una vida.
Os liberaré tu alma de tus penurias terrenales, dijo en voz baja. El puño de Sten descendía, Sasuke retuvo la respiración e inyectó más fuerza a su espada. La contracción de los músculos al desgarrarse, las entrañas empaladas, esas sensaciones fueron transmitidas a Sasuke por el arma. Un coágulo de sangre se escurrió de la boca del hombre grande. En los labios carnosos la sangre y el sudor se unían como hermanos siameses. La nariz ancha de por sí, se anchó más en su dificultosa respiración. Pero aún en esa circunstancia desventajosa, una sonrisa persistía en sus labios, ya pálidos por la fuga de sangre que tenía en su abdomen y espalda. Esa decorosa habilidad de cambiar las cosas de lugar, verás si te será de utilidad ahora. Prensó los hombros de Sasuke con sus manos anchas y gruesas, callosas y cálida. Gritó: Ibara, libera su alma. Sostén bien a ese infeliz. ¡Ay! Que le saco los ojos, dijo el hombre encorvado, con una sonrisa tétrica. Con los hombros adelantados, Ibara corría hacia Sasuke. Las baldosas blancas se resquebrajaban por sus pasos, dejando una estela de polvo. Secundándolo, Mez se deslizaba de pared en pared. Sasuke, desde luego, les había otorgado una oportunidad de vivir, y no era generoso para entregar una segunda. Miró con una mirada fría a Sten, jadeaba y apenas se mantenía en pie, pero no estaba dispuesto a soltarlo. La Kusanagi se pobló de pequeños rayos, el olor a carne quemada comenzó a dominar sobre los inciensos desparramados encima del suelo. El rostro de Sten se contrajo, también los dientes, y momento después, se oían gemidos de dolor, la espada le cortaba el vientre como si fuera mantequilla, las vísceras se desparramaban y teñían lo blanco de las baldosas en rojos. Un olor a letrina sucia se antepuso a los aromas de los inciensos. Finalmente, el cuerpo de Sten cayó, casi dividido en dos, del tronco hacia abajo mirando arriba, del tronco hacia arriba de bruces. Un pequeño hilo de carne unía el cuerpo. Ibara se detuvo a unos cuantos pasos del ninja, su único ojo se fijaba en el cuerpo inerte del quien una vez fue su compañero. Por su parte, Mez, que había tenido la certeza de derrotar a Sasuke, se lanzó del techo hacia él para enterrarle la punta de su sandalia en la cabeza. Pero ahora, que contempló con qué sencillez cegó la vida de Sten, parecía arrepentida de efectuar el movimiento, el cuerpo se le estremecía de espasmo mientras se trasladaba en el aire. Y su instinto no fallaron, Sasuke la cogió del pie y la arrojó en la pared de la izquierda, y le lanzó imbuida en chakra la espada que se le hundió en el pecho. La chica se retorció, y trató de sacarla de su cuerpo. Solamente la empuñadura sobresalía, la hoja yacía oculta en la carne y en la pared, y la sostenía como un clavo sostiene a un retrato en un muro. Mez dejó de batirse y murió. De reojo, Sasuke observaba a una mujer en cuclillas que con una de su mano agarraba el cabello de espear hacia arriba, para que la barbilla no le protegiera el cuello, y con una de su palma, que estaba extendida, apuntaba el delgado cuello de espear. Detrás de él, con los ojos lagrimosos, Chouri le suplicaba: no dejes que maten a mi hija, Sasuke. Pero la misma mujer retrocedió. Se puso en pie, levantó las manos y se volvió hacia Sasuke. Con tu Teigu, no sirve de nada tomar prisionero. Señalándolo, miró a Ibara. Para matarlo debemos matarlo con un ataque coordinado. O por lo contrario correremos con la misma suerte que Sten y Mez. Ibara asintió malhumorado. Con cautela, la mujer se movió a la izquierda, en el punto ciego de Ibara. Este parecía cobrar seguridad. Quizá, ya se habían visto forzado en hacer equipo, los dos se tenían plena confianza. Las respiraciones de ambos eran perfectamente iguales. Los dos se vieron y asintieron. Ibara flanqueó el flanco derecho de Sasuke. Y entonces, para la mala suerte de Ibara, la mujer se le dio por escabullirse por la puerta de la habitación contigua, aprovechando el punto ciego de su aliado. Unos segundos luego, desde el otro lado de la puerta de dos hojas que dejó entreabierta, se despidió con un guiño. Unos de los dos tiene que sobrevivir. El hombre encorvado soltó una maldición al ver cómo la puerta se cerraban. Mataré a esa puta. Ibara se distanció de Sasuke, ponía cuidado en sus acciones. Observó su contorno, despejado. Se rió al no ver ningún objeto cerca de él. Con un ademán provocador le ordenó al ninja: dale, atáqueme, aparece hasta aquí como mataste a Sten, o es que no hay nada con lo cual puedas intercambiarte. El silencio y la mirada fría, calculadoras de Sasuke, irritaba a Ibara. Frunció el ceño, y entonces el ceño se enarcó más al ver las chispas eléctricas que surcaban la mano del ninja. No me jodas, dijo Ibara con cara de que se lo llevaba el diablo, esa maldita técnica. No hubo tiempo para que terminara de hablar, a la velocidad de una centella le fulminaron el corazón. Sasuke sacó la mano iluminada en azul por la luz del chidori del pecho del mercenario.
La cabeza de Ibara descansó en el hombro del ninja, y antes de dar su último suspiro le murmuró al oído. Te estaré esperando, en el infierno, ahí te mataré. Echó sangre de la boca que se vertió en la capa negra de Sasuke, y el cuerpo de Ibara se doblegó al suelo. En ese preciso momento, se oyó la puerta de enfrente abrirse. Un hombre que miraba el pasillo apareció en el vano de la puerta de 2 hojas. Sasuke lo reconoció, era Orimika rascándose la nuca con aire de fatigado. ¿Quién se cree esa mujer para darme órdenes?, murmuraba con rencor. Cerró la puerta y sin apartar la vista agregó: Bolik, voy a salir matando a esa mujerzuela. Siseleoku se le congeló el rostro al presenciar los restos de la carnicería. Los sesos tirados de Bolik por doquier, mezclado con sangre y más de algunos trozos de hueso. El marco humano, mez con unas pequeñas manchas húmedas en los ojos, por las lágrimas que había vertido unos instantes al agonizar. Y el torso cercenado de Sten, que aún chorreaba sangre viscosa de las vísceras. Luego miró el hueco de Ibara, una cavidad del tamaño de un puño donde debía de haber un corazón latente. Y por último vio a Sasuke, particularmente las armas que sostenía en los dedos. 2 shuriken. Estos malditos se suponía que eran la élite. Orimika blandió la guadaña y escupió el cigarro. Una de las shuriken voló, y con una inclinación de cabeza el enemigo de Sasuke evitó que le destrozara el rostro. Con la misma acción evadió la que venía detrás. Esbozó una sonrisa al ver que la tenía fácil. Pero su sonrisa no perduró, un choque metálico sonó a su espalda. La vitalidad fanfarrona abandonó los ojos de Orimika, y el cuerpo emitió el mismo quejido que hacen los muertos al desplomarse. Sasuke se acercó al cuerpo de su adversario, que en la nuca sobresalía una de las puntas de la shuriken. La shuriken le perforó la vértebra. Lo que le interesaba a Sasuke era la guadaña que había caído encima de la espalda de Orimika. La sostuvo y la estudió por todos los ángulos. De primera vista no se diferenciaba de otras guadañas de combate. Más al tacto supo, no, mejor dicho, confirmó su sospecha, una energía emanaba del interior del arma. Se sangró el dedo con un mordisco y dibujó el sello de destello relámpago de creación de espada, el mismo grabado de los brazaletes que llevaba puesto, en la hoja de la Teigu. Esta desapareció en viruta de humo, almacenándose con las herramientas ninjas, y las otras armas de su categoría. Espear, despierta, hija mía. Debemos salir de aquí. Chouri se arrodilló y sostuvo los brazos de su hija. Mi niña querida, os suplico que abráis los ojos. De la puerta que salía al corredor, entreabierta, se filtraban decenas de pasos agitados, de armaduras que se abatían entre sí. Ruidos lejanos, pero cercanos para los oídos entrenados de Sasuke. Los soldados se gritaban que el señor Bolik exigía sus presencias, preparados para el combate. Un mal presentimiento me embarga, escuchó Sasuke a un soldado de voz aguda. ¿Cuál es el objetivo de reunir la guarnición del palacio? Es que el ejército revolucionario nos invade. Teniente, replicó una voz severa, la ciudad es prácticamente de los rebeldes. Pero si nos atacan, dijo el teniente con obstinación, si ya destaparon el secreto del imperio. Pues combatiremos, terció una tercera voz. Y haremos lo necesario para sobrevivir. Si nos invaden es porque conocen el plan, que no lo dudo, y eso es gracias que hace unas 4 noches tú y tu escuadra se pusieron como una cuba. Ah. No tengas el descaro de negármelo, que esa misma noche me lo confesaste. Permitieron que unos espías ingresaran y cuando repararon en ello, uno se les escapó. La voz del teniente se hacía amenazador. Un detalle que olvidaste mencionar, o suprimiste con descaro, en el informe de turno. Os hago saber, mi señoría, que la resaca hace olvidar los pequeños accidentes nocturnos. Y por el emperador. Os alistaste en el ejército, no en un convento. Deja la cobardía a los que no son diestro con la espada, que en eso estás sobrado. Con voz más grave, le dijo, y te aconsejo que reces para que el mamarracho aquel no sirva como espía. Porque de lo contrario, los soldados rasos del ejército rebelde, que tanto temes, será un juego de niño a la par de los demonios que nos arrojaran los líderes de los rebeldes. Hubo unos segundos de silencios, donde los pasos cesaron. Incómodos murmullos se abatían en el corredor. Para llegar donde Sasuke únicamente le faltaba unos minutos. A una orden de la segunda voz, se volvieron a movilizar, sin embargo, con lentitud. Entretanto los otros dos reanudaron la discusión. Vamos, su señoría. Piénsalo un poco, que la cobardía no pasme tu intelecto, comentó el tercer soldado con sorna. Este desierto no es solo de los rebeldes, lo comparten con los religiosos.
Además de compartir territorio, les une el cariño de derrocar el actual gobierno, y si incluso no han formalizado una alianza, que todo apunta que pronto se dará, los rebeldes no quieren echarse de enemigos a los devotos asesinando públicamente a su eminencia, el señor Bolik, el consejero del gran señor, su eminencia, para cuando se le habla de frente, es amado por los pobladores, y estos censuraran con necedad los cargos que le imputaran los líderes rebeldes. O sea, que para matar a Bolik usaran a sus agentes especiales, a los demonios disfrazados de humanos, en tono con gravedad. Iker, maldito. Bien que te place batirte con un miembro de Night Raid, y bien que tu advertencia puede ser parte de esa fantasía, repuso el teniente. No entiendo cuál es tu afán por morir a manos de esos demonios. Te confundes, querido amigo. Pretendo vanagloriarme al derrotarlos. Y la segunda voz, del soldado que parecía ser líder, les ordenó con dureza. Dejen de discutir. Compórtense como los tenientes que son y no avergüencen al ejército del imperio con querellas menores. Con más potencia añadió, sus escuadrones pierden moral. Encárguense de restablecerla. Y ya. Los dos hombres respondieron que sí, mi capitán al unísono. Habiendo escuchado lo suficiente, Sasuke, que no era lerdo y prefería evitar otro altercado, empujó las hojas de la puerta que crujieron sobre los goznes. Rompió la cerradura. Fue a la puerta de la derecha, y rompió la cerradura. Con la que daba con la habitación de la izquierda, no hubo que romper la cerradura, estaba atascada desde el otro lado, obra sin duda de aquella mujer, la que huyó. Llamaron a la puerta que conectaba con el corredor. Su eminencia, se oyó la voz del capitán. Mientras esperaba una respuesta, Sasuke iba hacia Chouri y Spear, que comenzaba a recobrar la conciencia. Del otro lado volvieron a tocar, y al no oír respuesta de Bolik golpeaban con más fuerza. Su eminencia, estamos listos para cumplir sus órdenes. Por favor, concédenos la entrada. Los golpes se acrecentaban, con más violencia y persistencia, con más resolución a echarla abajo. En eso, Sasuke se llevó el dedo índice a los labios y les indicó a padre e hija que fueran a la ventana. Con torpeza, Spear agarró su lanza y siguió a su anciano padre, que de haber hecho razonar a esta que se apoyara en él su semblante no sería aquel rostro dolido. Chouri iba adelante cuando su aflicción golpeó a sus oídos al oír que detrás de él un metal rebotaba contra el suelo, y después un golpe seco. Spear yacía arrodillada, con los brazos extendidos en las baldosas, se había tropezado con el cuerpo decapitado del consejero, y menguada su energía no tuvo la agilidad para evitar la caída. Los golpes en la puerta dejaron de sonar, los murmullos lo reemplazaban. Su eminencia, si no abre la puerta procederé a derribarla. Mi capitán, derribe esa puerta, que presiento que ha ocurrido una desgracia a su eminencia. Haciéndose acompañar por aquellos mercenarios, lo dudo, replicó el capitán. Pero basta con sus aprensiones, teniente Nalizar, y diríjase con su escuadrón a una de las habitaciones contigua, el de la izquierda. Verifique si la puerta de excusa está cerrada. Y usted también, teniente Iker, haga halago de su valor y averigüe si en la otra habitación la puerta de excusa está bloqueada. Los tenientes se disponían a ir a cumplir su labor cuando el capitán les advirtió. Y no se les ocurra echar las puertas abajo antes de recibir mi orden, ¿están claro? Sí, capitán, respondieron al unísono los dos tenientes. Spear aún no se ponía de pie, la fuerza le faltaba y en el ajetreo de los soldados al ingresar a las habitaciones de al lado, un caos de tintineo de metales, le anulaba la posibilidad de hacerse con la fuerza interior que parecía harta de buscar. El exministro ya se encontraba cerca de la ventana, y es bien sabido que su amor por su hija jamás la induciría a abandonarla, pero al oírla caer se había devuelto a levantarla cuando un impasible Sasuke le censuró y le indicó que continuara, y el anciano así lo hizo con el pesar del mundo y la desdicha de un padre, pero con la fe puesta en el joven. Los tenientes desplegados forzaban las puertas de excusa, cuando Sasuke retiraba su espada del cuerpo de la mercenaria que se hizo una contusión al caer en las frías baldosas. Él se encaminó donde Spear. Sabía que el orgullo de la joven la apartaba a pedir ayuda. Aún así, se agachó a su lado, y sin preguntarle, la tomó de la cintura estrecha, que está presente en las jóvenes de hermoso cuerpo, se adueñó de su brazo derecho que lo depositó encima de su hombro y cuello. Y la ayudó a ponerse de pie, porque Spear obedeció con timidez. Los tenientes se empecinaron en abrir la puerta. Un soldado despierto, miembro del grupo del teniente Nalizar, ojeaba en la rendija de la pared herida por la espada de Sasuke. Este y Spear se reunieron con Chouri.
La ventana se alzaba delante de ellos, amplia para abrumar el interior con la luz vespertina y de vidrio fino para no opacarla. Más allá se distinguía los bazares, algunas plazoletas, y la imperiosa catedral, que gobernaba la ciudad desde la cima más alta. Ellos estaban en la quinta planta del palacio, a unos 40 metros del jardín que se extendía afuera y que un muro de 15 metros separaba de una angosta calle. Sasuke observaba el callejón, y Spear se había percatado de su intención. El cuerpo de mi padre no será capaz de resistir esa caída, miraba el jardín y después el muro, y no le quedará nada de fuerza para saltar ese muro. Lo mismo para vos, señaló el ninja, con monotonía, descartando esa vía de escape. Sus dos acompañantes escatimaban de energía, y disponer de una retirada de ese sobreesfuerzo sería contraproducente para ellos. Además que esa calle se hallaba muy cerca del palacio y los soldados no tardarían en alcanzarlo. Mi capitán, la puerta de aquí está cerrada. Desde el interior resonó la voz del teniente Iker. En esta, la cerradura está rota por mi lado, gritó el teniente Nalizar, consternado. El capitán no respondió de inmediato, profirió una mala palabra, y ordenó con la fuerza de su entraña. Os doy el permiso de echarlas abajo. En ese momento, un manto morado cubría a Sasuke, Spear y Chouri. El manto se tornaba sólido, y de él emergió un gran brazo con armadura de samurái, cuya mano portaba una katana. Cortó la pared que se desprendió hacia el jardín, los soldados pegaron un grito de terror al oír el estruendo. De la ventana hacerse añico, de la madera crujiendo al retorcerse, del fuerte sucumbir del peso de los escombros. Se formó a otro brazo, una cabeza siniestra de dientes dentados, de nariz larga y ganchuda, y un torso. El cuerpo semicompleto de un gigante. Las extremidades largas y gruesas, salieron y se asieron de los extremos del palacio. Se lanzó al jardín. El descenso fue corto. El Susanoo de Sasuke se quedó agachado, con una rodilla en el suelo. Su desarrollo se había completado. Se irguió imponente, y superaba el doble de alto el palacio del consejero, y teniendo en cuenta que el ninja moduló su tamaño. Spear miraba con los ojos bien abiertos a Sasuke. El ministro tragó gordo. Chico, eres insuperable. Agradezco a Dios por ponerte en mi camino y contar con tu amistad. Sasuke se fijó en el cansado rostro del anciano. Fue solo una casualidad. Nada más. Un hombre robusto y de cabello negro y espigado, se asomó por el inmenso bosquejo donde debía de haber una pared. En su mano llevaba unas esposas. Ahogó un grito de sorpresa a distinguir la masa que oscurecía el jardín. Capitán, me dio la orden de arrestar al asesino de Bolik, y yo di mi palabra de caballero que, aunque el cielo y tierra se me venga encima, le entregaría al culpable. Pero creo que es imposible. Por su voz gruesa era el teniente Iker el que hablaba. No con estas pequeñas esposas, murmuró, agitando los grilletes. Os di una orden, no pedí su opinión, replicó el capitán, que se aproximaba hacia su subalterno. Enmudeció al mirar lo que observaba el teniente. El Susanoo desplegó dos alas de más de 12 metros de largo, provocó una gran ventisca al alzarse en vuelo. Salto de tiempo. Aterrizaron en una plaza. El campo se hallaba desierto, las parejas que disfrutaban de sus conversaciones y los que se relajaban bajo la sombra de un árbol, habían evacuado despavorido al ver al Susanoo que descendía. En un respiro Sasuke se deshizo del Susanoo. Los esperaba, anunció una voz a espalda de ellos. Se giraron. El gran señor les sonreía.